Un momentito, parece que me he quedado con un aula abierta. A ver, parece, porque siento una bulla. A ver, vamos a ver acá. Ay, no sé, pareciera que me hubiese quedado con algo abierto. O es que ustedes son los que tienen algo prendido, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenos días, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de geografía. Esperamos de repente un minuto más para que se conecten, algunos que todavía no se han conectado, y dar inicio. Serán pues unos segunditos mientras proyectamos lo que tenemos que hacer para ustedes. Y acá ya nos quedamos hasta lo último, ¿no? 2 de la tarde, terminamos nuestra... 2 de la tarde, 2:10, 2:10 creo que es. 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde terminamos nuestras actividades. Ajá, exacto, 2 de la tarde, correcto, muy bien. Entonces, revisando mientras vamos proyectando. Un ratito, vamos a ver, alguien me estaba llamando. No sé si soy yo la que tiene prendido algo o son ustedes los que tienen prendido alguna situación. Voy a ver acá, a ver, reloj. No hay nada acá, de repente yo he prendido algo y no me he dado cuenta. No hay nada. Alguien se quiere unir, Wilmer, aunque me ha dicho que todos deben tener su correo, pero parece que se unió, ¿no? Ya se unió, creo. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a proyectar ya, yo creo que debemos empezar. Buenas tardes, Sara. Hola, ¿cómo estás? Y empezamos, porque si no nos va a faltar un poquito de tiempo. Ay, estoy compartiendo. Sí, está bien, estoy compartiendo bien. Ya, correcto. A ver, chicos, ¿cómo estamos? A ver en qué ánimos estamos. Está haciendo bastante frío, pero veamos. A ver, vamos comenzando con nuestra clase de geografía y yo les decía, ¿no? Que en realidad la última secuencia del día sábado, bien feito, trabajar sábado y domingo muchas veces, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Hablamos de geografía y hablamos de varios aspectos fundamentales. No sé si alguien tiene prendido su micro, soy yo la que tiene prendido. A ver, soy yo de repente. Estoy viendo, soy yo de repente la que ha activado algo. Voy a tratar de... ¿Se sigue sintiendo ruido o es que yo tendré prendido algo? No creo. Sí, hay algunos que lo tienen prendido. Hay algunos que, ya, de repente es eso, pareciera que yo tenía prendido algo, pero no, creo que no soy yo, porque estoy revisando y no tengo nada. Bueno, sin embargo, estábamos viendo que dentro del aspecto de la geografía vamos a tocar 2 puntos fundamentales el día de hoy. Así rapidito, en la primera semana tenemos que desarrollar lo que conduce, ¿no es cierto?, a lo que es la naciente de la ciencia geográfica y el tema del universo, que es el sentido más geográfico astronómico, ¿ya? Bueno, yo soy la docente Gina Maribel Valle Castro. No me presenté en el primer grupo, recién me acabo de dar cuenta. Sin embargo, lo importante es lo que vayamos a hacer en adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Primero, determinar que justamente la geografía es una ciencia muy compleja, muy amplia, en concreto, ¿no? Y esta ciencia amplia ha definido, pues, que en realidad, ¿no es cierto?, se trabaje estos temas tomando en cuenta un poquito la condición de evolución histórica con respecto a la geografía, no con respecto a la historia, sino con respecto a la geografía. Voy a checar ello para que pueda ver, los pueda ver ustedes. Si es que de repente alguien está ingresando, estamos grabando, si estamos grabando, ya, muy bien. Y con respecto a otro sentido, ¿no es cierto?, la geografía pues es viene a ser un conjunto de conocimientos que te permiten tener un poder sobre la realidad, ¿no es cierto?, sobre tu entorno, justamente geográfico, sobre el entorno que tenemos para dominar o no el espacio, para tener o no la posibilidad de repente de ir ingresando, ¿no es cierto?, en esta temática. La geografía obedece una secuencia que viene de los griegos exactamente, y podemos observar en esta diapositiva que efectivamente no siempre fue una ciencia, en algún momento solamente fue ello, ¿no es cierto?, un acceso de la historia, y en otros aspectos fue de repente un auxiliar de la misma. Sin embargo, es con Eratóstenes que ya llegamos a tener este compromiso de que la geografía se convierte en una ciencia, ¿no? Y se convierte en una ciencia de carácter descriptivo, los griegos exactamente. Y para ello tenemos 2 términos de donde se van a basar justamente la geografía. Geoyagía, que significa descripción de la Tierra. Esta geoyagía o geoyagía, que significa descripción de la Tierra, enarboliza
extrapolaba el sentido de la geografía. Y es que en un principio solamente se trataba de enumerar los fenómenos geográficos que observábamos alrededor de esto que consideramos era toda la Tierra, ¿no? Y lo que consideramos que era toda la Tierra, con esas preguntas que decían los griegos tan fenomenales, que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta, ¿qué es el universo, qué es la vida, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos, cuál es nuestro origen, son preguntas que hasta el día de hoy nos causan, ¿no es cierto?, nos causan y nos llama justamente al asombro, nos llama a vincularnos justamente con algunas teorías, y es así que también, ¿no es cierto?, la geografía pues tiene allí su simiente, y es que se tenía que averiguar, oye, si éramos los únicos seres que había en este planeta, y cómo era la Tierra de repente, ¿no?, cuál era la forma de la Tierra, y es en este sentido que encontramos una evolución, ¿no?, una periodificación de pronto evolución de la ciencia geográfica, desde una ciencia netamente descriptiva hasta una ciencia que, tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta los parámetros justamente históricos, podemos determinar que en el siglo XVIII alcanzamos un nivel de una ciencia explicativa, una ciencia de la causalidad, una ciencia que te propone y te genera explicaciones sobre los fenómenos que están ocurriendo justamente en la naturaleza. De esta forma tenemos el primer momento, ¿no es cierto? Y el primer momento se determina con la edad antigua. Y es en la edad antigua en donde tenemos varios, ¿no es cierto?, postores justamente de avance de la ciencia geográfica, a pesar que la geografía solamente tenía ese compromiso de descripción de la Tierra, como lo había hecho Eratóstenes, ¿no es cierto?, y a quien recordamos porque es un griego que propone ello, pero además también se convierte, ¿no es cierto?, en este personaje que va a medir por primera vez la circunferencia terrestre casi exactamente para su época. Claro, sin tener muchos métodos, muchos medios técnicos, pudo determinar que la circunferencia terrestre tenía más o menos 38.500 kilómetros, que era el promedio, a lo que ahora sabemos que son 40.076 kilómetros justamente de esta circunferencia terrestre. Sin embargo, este Eratóstenes no es el único, ¿no es cierto?, que acrecienta esta evolución, por más que solamente en ese momento significó descripción de la Tierra. Allí también tenemos otros generadores de este conocimiento, como por ejemplo Tales de Mileto, claro, muy articulados a la cuestión de la filosofía, a la cuestión, ¿no es cierto?, de pronto las matemáticas. Tales de Mileto se considera el fundador de la astronomía, justamente por la preocupación de los astros, ¿no es cierto? Creyó firmemente que la Tierra era un disco flotante. Bueno, los paleoasirios consideraron que era un medio disco, pero que estaba sostenido por 4 paquidermos, por 4 elefantes, ¿no? Pero Tales de Mileto consideró que la Tierra era un disco flotante, ¿no es cierto?, en una inmensidad, en una extensión interminable de agua. Bueno, eso es lo que él considera. Pero ya tenemos una idea de qué decían los presocráticos concretamente, ¿no? Anaximandro, por ejemplo, que también lo tenemos allí como un precursor justamente de esta ciencia explicativa, porque acá solamente se evidenciaba una ciencia descriptiva. Anaximandro era considerado justamente el primer cartógrafo de la humanidad. ¿Por qué? Porque empezó a elaborar estos mapas, ¿no es cierto?, elaborar los lugares donde de repente encontrábamos algunas situaciones en particular. Y entonces esto lo hizo a partir de esta ciencia, la cartografía. Pitágoras, que más lo reconocemos por su teorema pitagórico, pues en realidad consideró que la Tierra era un cuerpo esférico porque respondía a lo siguiente: si los seres humanos, que son seres perfectos, ¿no es cierto?, en esta peculiaridad, debemos decir que los griegos pues decían la perfección del cuerpo y el alma, apostaban por ello, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, si esos seres perfectos deberían estar en la figura más perfecta, y esta figura perfecta es el cuerpo esférico. De allí que Pitágoras dijo, la Tierra es una esfera. No por un método que aplicó, sino fundamentalmente solamente por esta deducción bastante lógica, pero que no utilizaba un método como sí lo vamos a ver en Aristóteles. De esta forma, varios empezaron a hablar, ¿no es cierto?, de la geografía, tomando en cuenta que era solamente descripción de la Tierra, pero es en esa iniciativa que de pronto algunos confunden a Heródoto, como también el padre de la geografía, por sus aportes a la misma. Sin embargo, siempre tuvo más el sentido histórico, como lo vamos a recordar a Heródoto, ¿no? Pero sí, en ese mismo momento también, paralelamente, un poquito antes, de repente, un poquito antes, aparece un personaje que fue a visitar
uno de los espacios reconocidos, y en este momento solamente se reconocía el norte de África, Europa y Asia, ¿no? Eso era todo para la Tierra, eso era todo lo que había como concentración justamente de continentes, espacios continentales, lo demás era todo un gran mar, un gran océano que existía. Así que va a ser Hecateo, de quien estoy hablando, que va a visitar lugar por lugar, haciendo una división y una separación entre lo que era Europa y Asia, caracterizando justamente tanto este territorio como el otro, generando de repente estas situaciones de comparación inclusive. Va a ser Hecateo de Mileto quien a partir de estos viajes in situ va a escribir, ¿no es cierto?, estos libros que lo van a convertir en el padre de la geografía antigua. Padre de la geografía antigua, y se le asigna, ¿no es cierto?, a esta obra maravillosa de viajes alrededor de la Tierra, que se va a dar en 2 tomos y que le va a dar el título de ser considerado como el padre de la geografía antigua por esos aportes, ¿no es cierto?, por esa situación y precisión que hace sobre Europa y sobre lo que es Asia, por esa división también que hace sobre las mismas para determinar que no hay, ¿no es cierto?, no hay un punto de repente igual para ambos, sino hay sobre todo situaciones que enumeran las características diferenciadas de estos 2 sectores. Entonces, por ello, Hecateo de Mileto se convierte, ¿no es cierto?, en el padre de la geografía. Pero es aquí también donde vamos a encontrar, a pesar de lo que todos decían, todos mencionaban, pues, que los 4 elementos fundamentales, algunos decían viene del agua, del número, Pitágoras hablaba del número, ¿no es cierto?, por ahí está el origen de todo, pues muchos habían secuenciado que el origen de todo en todo caso estaba en 4 elementos, ¿no es cierto?, 4 elementos como es el agua, la tierra, el fuego, etc. Pero va a ser un filósofo justamente griego, ¿no?, que se preocupó, fue el precursor de la psicología y que va a ser el maestro de Alejandro Magno, me estoy refiriendo justamente a Aristóteles, quien a partir de su aporte dice, no es que solamente tengamos 4 elementos que no son eternos, sino tenemos 5 elementos para determinar, ¿no es cierto?, la formación, el origen del universo y de todo lo que hay. Y le vamos a añadir ese 5.º elemento que es el éter. Confiaba que este 5.º elemento era un elemento, ¿no es cierto?, eterno, que no se modificaba, que estaba siempre, todos los demás podían ser modificables, menos este de acá. Por eso apostó justamente por este primum mobili, ¿no es cierto?, el motor, justamente el origen de todo, y consideró que la Tierra era el centro del universo y que esta Tierra carecía de movimiento. Ya Aristóteles dijo, no, la Tierra sí es el centro del universo, un comportamiento mucho más geocéntrico de repente, y consideraba, y este va a ser el parámetro que va a tomar mucho más adelante Ptolomeo para definir que la Tierra no tiene un movimiento. Sin embargo, así como Aristóteles aparece en este mundo, ¿no?, apostando por la geografía, también aparece otro pensamiento. Los griegos hicieron de todo, fueron tan maravillosos que fueron los grandes genios seguramente de la humanidad y que nos han dado respuesta a sociedades a posteriori que van apareciendo, sociedades que inclusive hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tenemos respuestas pues que a partir de los griegos se puntualizaron. Aristarco de Samos, en otro sentido, como está allí catalogado justamente en su diapositiva, estamos hablando de la Edad Antigua, pues manifestaba que en definitiva no es que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? De pronto él decía, a propósito, lo contrario de Aristóteles, y decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, y esa girada alrededor del Sol te hace un poco vincular con lo que va a surgir mucho más adelante en el año 1547. Me estoy refiriendo a la teoría planteada por Nicolás Copérnico, ¿no? Mucho más adelante Nicolás Copérnico nos dijo, sí, pues, la Tierra no es el centro del universo, sino la Tierra es parte, ¿no es cierto?, de un sistema en donde gira alrededor de este Sol. Es el heliocentrismo, que bueno, que definitivamente no va a ser recogida así nada más, pero ya lo habían dicho los griegos. Sin embargo, este conocimiento y esta apuesta de Aristarco no fue consolidada y se perdió en el tiempo, se perdió, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar pues más adelante Hiparco, quien va a sintetizar definitivamente, que muchos le dicen es el primer cartógrafo o es el primer, disculpe, es el primero que va a catalogar, ¿no es cierto?, las estrellas, no cartógrafo, ya habíamos hablado de cartógrafos, que era Anaximandro, sino Hiparco de Nicea va a tener
¿no es cierto?, la dicha de estructurar justamente y hacer un catálogo de estrellas. Y va a descubrir la precesión justamente de los equinoccios, que es uno de los 8 movimientos que tiene nuestro planeta. Sin embargo, paralelamente a estas articulaciones que vemos conceptualmente, tenemos pues lo que se presenta con el famoso Ptolomeo, que acá cierra más o menos esta lista, que no son los únicos que están en este cuadrito, los representantes de la presencia, ¿no es cierto?, geográfica en los griegos, hay muchos más, pero destacamos a los prioritarios. Y Claudio Ptolomeo nos menciona definitivamente que desvirtuando lo que había dicho Aristarco y sumándose un poco a lo que ya había gestado Aristóteles, nos pronuncia tierra TNO, tierra el centro del universo. La tierra es el centro del universo, la tierra no se mueve. Es una tesis bastante acertada, ¿no es cierto?, porque lo difunde a partir de 13 capítulos que va desarrollando, cada uno convenciendo y fundamentando esta situación, por lo cual inclusive Ptolomeo, la teoría, ¿no es cierto?, Ptolomeo, la teoría justamente de este corte, TNO, teorizando que hasta ese momento solamente conocíamos el norte de África, Europa y Asia, pues determinó no solamente un convencimiento para una teoría de la edad antigua, sino inclusive esta teoría fue recogida por la Iglesia y va a dominar en la edad media. Y esto es importante porque esta teoría geocéntrica es así como se estructura como la prioritaria inclusive para el tiempo posterior. Como ustedes se habrán dado cuenta y también validando lo que ya se ha hecho de repente en el colegio, en las escuelas o en academias donde han estado ustedes, pues tenemos que efectivamente la geografía, como muchas de las ciencias, no avanza nada en la edad media. En la edad media hay una etapa de oscurantismo, ¿no es cierto?, científico y geográfico, por lo tanto, y lo que avanzamos es sobre todo en conocimientos cartográficos heredados, ¿no es cierto?, de la conducta oriental, fundamentalmente. La Iglesia se había hecho del poder y se había desligado de los conocimientos, se había validado solamente uno, que estaba considerado en la Biblia. Sin embargo, lo demás lo había dejado allí y solamente a partir del siglo XII, XIII, XIV, época en la cual, después de la llegada justamente de los vikingos, ¿no es cierto?, después de la llegada de los vikingos a esa Europa, es que vinieron con nuevos instrumentos y empezaron a sacudir pues las mentes, ¿no es cierto?, de esas personas, escribiendo justamente nuevos conocimientos, ¿no? Los viajes de Marco Polo van a determinar un nuevo momento para la geografía en particular. Claro, llegó el antropocentrismo, el humanismo, me refiero, ¿no es cierto?, hacia el siglo XIV, XV, el Renacimiento, y va a converger nuevas ideas, pero particularmente, ¿por qué? Porque también se descubren nuevos espacios territoriales, ¿no es cierto?, como América, que antes no habían sido tenidos en cuenta, más aún luego de un siglo se descubre inclusive otro espacio territorial que está determinado por Oceanía. Todo esto suma para determinar que la geografía va a abrazar otro concepto, un concepto un poco más amplio. Todavía seguía siendo la descripción de la Tierra. El método no solamente iba a ser la observación como se había puntualizado en la Edad Antigua, o de repente, bueno, que lo que se había quedado en la Edad Media, sino había un método que había ingresado por Descartes, que era el método de la verificación, de la razonabilidad, justamente para entender qué estaba sucediendo. No era válido que solamente alguien observara y eso se validaba como cierto. Lo válido era que alguien observara, se observaba el fenómeno, ¿no es cierto?, que estaba ocurriendo, y la reiteración de esto, la verificación, determinaba justamente que ese fenómeno era válido, ¿no? Entonces, eso pasó en la Edad Moderna, pues ya no hablábamos solamente de una observación, sino también de una experimentación de lo que se estaba dando. De esta forma, como pueden ustedes darse cuenta, pues tenemos varios personajes, ¿no es cierto? La Edad Moderna viene en el siglo XVI con un trabajo en la geografía de Sebastián Münster, quien nos propone justamente nuevas precisiones sobre estos avances que en definitiva tienen que ver con los nuevos descubrimientos, y publica esas 44 ediciones netamente geográficas que destacan, ¿no es cierto?, y van modificando los alcances de la geografía. Pero es así también en el año, o en el siglo XVI, en este mismo, donde está Sebastián Münster, que va a ser Nicolás Copérnico quien da a conocer esta teoría, la teoría geocéntrica, que no va a ser extendida o masificada a todo el mundo, sino
se va a centrar solamente en la iglesia y va a ser apagada por ella misma, ¿no? Va a tildarlo de loco a Copérnico. Copérnico sigue, ¿no es cierto?, mencionando que efectivamente la Tierra, ¿no es cierto?, no es el centro del universo, sino la Tierra es parte de un sistema en donde la parte central es el Sol. Bueno, esta es la teoría heliocéntrica que prácticamente como 100 años quedó allí congelada, ¿no? Recuerden que allí no teníamos métodos como los que tenemos ahora, tecnológicos, ¿no es cierto? No teníamos el Internet, que hace que la información pues esté en un momento determinado en todo el mundo. Así que en ese mismo momento, en el siglo XVII, en la Edad Moderna, ya terminando justamente con esta postura que adopta Nicolás Copérnico y en contra de la Iglesia inclusive, pues en el siglo XVII empezamos a abordar que la geografía no solamente era una ciencia, que trataba de explicar los fenómenos que ocurrían justamente en la naturaleza, sino también que trataba de explicar los fenómenos o los hechos sociales. De allí que la geografía alcanza este nivel de ciencia ecléptica. Y es ciencia ecléptica porque no solamente trabaja lo natural, que es lo físico, sino también trabaja y trata de entender lo social, que tiene que ver con los hechos o las relaciones que hay entre los seres humanos con el medio geográfico. Abocando esta situación es que, ¿no es cierto?, en ese sentido vamos a ir observando que efectivamente también Bernard Varenius advierte que la geografía tiene un campo amplio de estudio. Y este campo amplio de estudio lo propone en su libro Geografía General. Por lo tanto, en la edad, ¿no es cierto?, moderna, como ustedes están observando allí en este apartado, en la edad moderna, pues aparece Bernard Varenius para determinar con su libro Geografía General que la geografía no solamente se dedicaba de la parte física, sino también de lo social. Propone la división de la geografía, ¿no? Y esta división de la geografía física y astronómica, geografía social y luego geografía especial, pues es lo que actualmente conocemos como la división en la geografía, en geografía sistemática o sistémica y geografía regional, que ha sido tomada del aporte de Varenius. Pero en adelante también nosotros vamos a ir observando que efectivamente en ese mismo momento habíamos precisado que ya Nicolás Copérnico había dado a conocer su idea, que ya de repente Sebastián Muster había propuesto estos nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Y los había escrito y los había publicado. Pues es en ese siglo XVII que también aparece, ¿no es cierto?, consolidando esto que había hecho Copérnico, la difusión de la teoría de Copérnico, Galileo Galilei, a partir de la comprobación justamente de que efectivamente Copérnico tenía razón. Él había observado los fenómenos, ¿no es cierto?, en el cosmos, había utilizado un telescopio que había adecuado con lentes cóncavos para mejor precisar justamente los fenómenos que había, ¿no es cierto?, en el cosmos, y advirtió que efectivamente Copérnico tenía razón, pero no solamente él tenía razón, sino que además advirtió las modificaciones que debía darse, porque era muy falso muchas de las cosas que se habían concebido como verdaderas. De esta forma, ¿no es cierto?, observó inclusive que no solamente habían los astros que se habían validado hasta ese momento, ¿no?, donde estaba la luna, el sol, las estrellas, entre estos, ¿no es cierto?, los planetas, sino que además había advertido que en este mismo sistema había 4 astros más que se sumaban a Júpiter, y ahí están pues los más destacables, los más grandes, donde está Ganímedes, Io, Europa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son los satélites más grandes que tiene Júpiter hasta el momento. Pero además también observó que la luna, ¿no es cierto?, la luna parecía que tenía mares, y es justo esto lo que se conoce como los mares de Galileo, y bueno, lo que nosotros sabemos que son los famosos cráteres que tiene la luna, ¿no? Y es esta difusión de varios conocimientos que la iglesia también dijo, no, estás loco, detente. Sin embargo, Galileo Galilei, ¿no es cierto?, a pesar de ser condenado por hereje, pues igual dijo, ¿no es cierto?, que no se iba a arrepentir, porque finalmente sentenció solamente se mueve, determinando que la Tierra también se movía, ¿no? Es en ese mismo momento que si Galileo Galilei había difundido las ideas justamente de Copérnico, también aparecen otras leyes que tratan de entender y cómo se dan pues, los movimientos de los planetas. ¿Y cómo se dan los movimientos de los planetas? Y aparece Johannes Kepler, que de repente ha sido estudiado por muchos de ustedes. Y Johannes Kepler nos propone, oye, el movimiento de los planetas alrededor del Sol se da en unas órbitas elípticas. Propone 3 movimientos o 3
leyes, ¿no es cierto?, del movimiento de los planetas que refieren al movimiento de traslación de los planetas, ese movimiento que los planetas dan alrededor del Sol, mencionando que efectivamente las órbitas son elípticas las que los planetas dan alrededor del Sol, y que en realidad a veces, ¿no es cierto?, esta órbita puede, ¿no es cierto?, este planeta alrededor del Sol puede ir más rápido o puede ir más lento. Esto definía que además tuviésemos como consecuencia que el Sol no está ubicado en el centro de la elíptica, sino siempre está ubicado hacia un costado, ¿no es cierto?, más hacia uno que hacia otro. Por lo tanto, por eso a veces, ¿no es cierto?, se movía el planeta más rápido, a veces más lentamente. Y esto fue explicado, no se sabía por qué fuerza, debía notarse, y lo va a complementar Isaac Newton cuando habla de la ley de la gravitación universal. En este sentido, todo lo que estaba en el universo estaba organizado por efecto de la gravitación. Muy bien, y es así que dentro de la propuesta justamente de la cátedra y de CEPU, nosotros tenemos que efectivamente un avance superior fue lo que se da, si bien es cierto, en la edad moderna, que nos va a proponer un nuevo concepto de geografía, un concepto mucho más actual, mucho más moderno de geografía, ya no solamente validando la observación y la verificación de lo que ocurre, sino, y lo llamamos y lo puntualizamos dentro de la edad contemporánea, estos nuevos aportes que a partir de los nuevos padres de la geografía, aquel que va a visitar cada lugar donde se están produciendo los fenómenos geográficos, que es Alexander von Humboldt, y aquel otro que va a empezar a escribir, ¿no es cierto?, sobre eso que pasaba, que es Carl von Ritter, se nos propone también hacia el siglo XIX, se nos propone una nueva forma de ver la geografía. Y una nueva forma de ver la geografía a partir, ¿no es cierto?, de la apuesta de los alemanes y luego los franceses y luego de todo el mundo. Esa nueva forma de ver la geografía determinó pues justamente que en el seminario de Montreal, realizado por la UNESCO, no se considera que la geografía no solamente era la ciencia de la localización, sino era la ciencia de la comparación y era la ciencia, ¿no es cierto?, la ciencia por la cual se podía estimar cuáles son las causas y consecuencias de los fenómenos y hechos geográficos. Y entonces teníamos un concepto mucho más amplio que no solamente definía describir los fenómenos geográficos, sino ahora inclusive comparar los fenómenos y determinar las explicaciones de por qué la ocurrencia de estos fenómenos geográficos. Eso es lo que se refirió justamente en la edad contemporánea de la geografía en el siglo XVIII, entre lo que se estaban dando grandes, o se advertía grandes revoluciones o modificaciones en los avances, ¿no es cierto?, de la ciencia geográfica. Bueno, pues así de esta forma, nosotros podemos decir, no nos olvidemos que Humboldt es el padre de la geografía física por estos viajes que se dan, inclusive llega a nuestro país. Una pregunta sencilla, ¿no es cierto? La pregunta del millón era, ¿por qué el mar peruano tiene tanta riqueza a diferencia del mar que tenemos en Europa? ¿Qué había pasado con el mar peruano? Bueno, y poco a poco se van dando las causas de estos hechos y las respuestas a esas causas, ¿no es cierto?, las respuestas a esas causas, pues se fueron definiendo sobre todo sobre el mar peruano, dijo, por la frialdad de las aguas. Sin embargo, acá me detengo nuevamente, ¿por qué es Alexander von Humboldt y quien va a ser el protagonista, ¿no es cierto?, al menos, para definir justamente una época histórica que vivimos, que muy bien Jorge Basadre la ha llamado como la época de la prosperidad falaz. Y es que es de ese sentido, no Jorge Basadre, bueno, Jorge Basadre que habla de la prosperidad falaz, de la época de Guano y de Salite, lo vinculamos con Humboldt, no Jorge Basadre, sino a esta época, porque va a ser Humboldt quien evidenció que había unos fenómenos en el mar peruano y había que estudiarlos, no porque en el mar peruano había grandes bloques de nieve en el mar, decía, ¿no? Tal es así que toma justamente una muestra, la envía a Europa y en Europa dicen, uy, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queríamos, ¿no es cierto?, para generar las tierras fértiles, que en ese momento había crisis, ¿no es cierto?, crisis con respecto a la producción. Y bueno, pues ahí estaba la era del guano, que va naciendo a propósito de un momento en el cual en la historia estábamos vinculados a temas de tratar de entendernos nosotros, tratar de viabilizar los mejores gobiernos, estábamos en una época de primer militarismo, una suerte de golpes de Estado por aquí y por allá. Pero ahí en ese momento se descubre justamente este periodo, como una anécdota, sumándolo justamente a la condición de Alexander von Humboldt.
Es necesario también que en la geografía, uno de los temas muy importantes que van a definir cómo se dan los demás, es hablar de los principios geográficos. Y es que, según diferentes autores, nosotros podemos tener 4, 5, 6. Toma la cátedra y para temas de CEPU tenemos 6 principios geográficos que se adecuan también a lo que han hecho en el colegio en el primer año de secundaria. Muy bien, entonces de esta forma debemos anotar siempre que todos los principios son los ejes fundamentales sobre los cuales se va a desarrollar la ciencia, pero uno de ellos es el principal, el pionero, el que no debería faltar porque sin ese no se daría ningún otro, y es el principio de localización extensión. Va a ser, uy, disculpe, va a ser, pinché y se fue para otro lado, va a ser este principio de localización-extensión el propuesto por el alemán Federico Rapsel, que nos dice, lo primero que hay que hacer para de repente determinar cualquier situación de un hecho, fenómeno geográfico, tomando en cuenta que un hecho son aquellas modificaciones que hay en la naturaleza, hecho geográfico, modificaciones que hay en la naturaleza debido al impulso de la mano del hombre. Y que todo fenómeno no es más que aquella modificación también que hay en la superficie terrestre, pero debido a las fuerzas internas y externas de la misma naturaleza. Y ya está la diferencia. Entonces, para que nosotros podamos empezar a estudiar, ¿no es cierto?, lo que se da en la geografía, lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está el hecho del fenómeno geográfico. Ocurre un movimiento sísmico, yo tengo que ubicar en función a las coordenadas geográficas, latitud, longitud y altitud, complementando superficie y límites para definir, para delinear dónde ha ocurrido el fenómeno geográfico. Puede ser que ocurra un movimiento sísmico, puede ser que ocurra una actividad volcánica, un vulcanismo de repente. Estos dos que he mencionado son fenómenos geográficos, pero para estudiarlos, para enumerar las características, para compararlos con otros, para generar, ¿no es cierto?, cuáles fueron las causas de que se haya evidenciado ello, tengo primero que ubicar este fenómeno geográfico, localizarlo específicamente y luego recién enumerar pues las características que tiene el hecho fenómeno geográfico. Entonces, tenemos la localización o extensión, que está relacionado primero con la latitud, longitud, altura, superficie y límites, e inmediatamente sale a la palestra el otro principio, una vez que localizado o ubicado, puedo yo describir, enumerar las características de los hechos o fenómenos geográficos. Pablo Vidal-Larache, ¿no es cierto?, el francés, va a ser el promotor justamente de este principio, y como está allí en la idea clave o central, es caracterizar, enumerar justamente, describir esas características que tiene el hecho o fenómeno geográfico que estamos observando, ¿ya? De allí el nombre de también observación. Otro de los principios viene a ser la comparación. Oye, ya ubicaste, ya enumeraste las características y te toca pues ahora hacer las comparaciones, las analogías, determinar en qué se parece de pronto el sismo que ocurrió, ¿no es cierto?, la semana pasada con el sismo que ocurrió en Tacna el año 2007 o el año 2001. O de repente determinar, oye, ¿en qué te parece el sismo que ocurrió la semana pasada con fecha 7 de agosto del 2021 con el sismo que ocurrió en Ica con fecha 12 de agosto del 2021? Ah, correcto. Entonces tengo que comparar, porque ya sé cuáles son las características y ahora puedo comparar. Pero solamente comparo cuando tengo los mismos niveles, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo comparar un sismo con otro, puedo comparar el nevado con otro, puedo comparar el lago con otro. No puedo hacer una comparación de un lago con un nevado o de un lago con un sismo. No podría porque no tienen los mismos niveles. Así de esta forma tenemos el principio también de explicación o causalidad. Este principio de explicación o causalidad que ha sido, ¿no es cierto?, subrayado y ha sido emitido por Alexander von Humboldt, alemán también, pues denota que tenemos que ubicar, oye, ¿por qué se dan los fenómenos o hechos geográficos? ¿Cuáles son las causas y sus consecuencias de que se evidencien fenómenos y hechos geográficos? Y así también tenemos el principio de actividad, el principio de transformación, dinamismo o el principio de conexión, relación. Jean Brunes viene a ser, ¿no es cierto?, el autor del principio de actividad, dinamismo, transformación, Brunes, y viene a ser también el principio, ¿no es cierto?, viene a tener también, de pronto a proponernos el principio de conexión, relación. Cada uno de ellos, el primero, actividad, dinamismo, que está justamente en esta diapositiva que ustedes están observando, pues siempre se basa en lo siguiente: no hay nada que permanece quieto en el gran universo ni en la Tierra. Todo siempre cambia, todo evoluciona. Así de repente, muchos tenemos que la montaña más bella hasta el día de hoy todavía
no ha sido destronada, es el Alpamayo. Y el Alpamayo es nuestra montaña, ¿no es cierto? Viene a ser la montaña más bella de todo lo que hay en todo el panorama. Es nuestra montaña, pero luego decimos, oye, espérate, ¿siempre te permanecerá de esa forma? Pues sabemos que hay un proceso de desgaste, hay un proceso de cambio, hay un proceso de erosión. Y de repente, mucho más adelante, habrá otra más bella, ¿no es cierto?, mucho más simétrica que esta que estamos nombrando, porque hay modificaciones. Claro que esto se dan en millones, en cientos de años inclusive, ¿no?, porque es propio de la naturaleza. Y por el principio de conexión-relación debemos entender como el efecto mariposa, ¿no?, que de esa película. Cualquier cosa que sucede en cualquier parte del geosistema de la Tierra, va a afectar, va a tener una repercusión positiva o negativa. Así de repente, si dentro de la masa social entendemos que reciclar, ¿no es cierto?, es lo más importante para mantener justamente un ambiente saludable, pues nosotros podemos advertir lo siguiente, señores, ¿no? Podemos decir, oye, si eso entendemos, pues vamos a ir mejorando nuestras tierras, nuestro aire, nuestra agua. Pero si no lo entendemos, vamos a seguir empeorando y vamos a generar inclusive un fenómeno de mayor calentamiento global en nuestro planeta. Entonces, la conexión-relación obedece a que cualquier cosa que pase en el gran geosistema terrestre afecta a otro que esté inclusive, ¿no es cierto?, en la posición contraria, ¿no?, o en otro espacio. ¿Ya? Eso entendemos con los principios geográficos. Bueno, así, sin más ni más, dijimos hace un momento que dentro de la evolución de la geografía había la propuesta, por ejemplo, que se da en el siglo XVII, esta división de la geografía de Parenius, que nos dice la geografía tiene un campo amplio de acción, así que tiene que ser dividida entre una geografía general y una geografía regional. A propósito de ello, pues tenemos que también puntualizar que la geografía tiene varias ciencias que la apoyan, varias ciencias que le permiten entender qué es lo que pasa tanto en el aspecto físico como en el aspecto social, el aspecto astronómico y otros aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver simplemente con geodésicos o que tienen que ver con topográficos específicamente. Entonces, la geografía general, a la que Bernard Barenius llamó geografía general física, astronómica y geografía social, pues es la misma, ¿no es cierto?, dentro de la división. La geografía general se divide en geografía física, la que aborda el tema de los fenómenos, y la geografía, ¿no es cierto?, humana, social, la que aborda el tema de los hechos geográficos. Ustedes pueden observar que en lo que está pintado amarillo, tenemos que la geografía física, a grandes rasgos, pues se estructura de una geografía matemática, en donde tenemos tanto la astronomía como la cartografía. La astronomía, el reconocimiento o el estudio de los astros, y la cartografía, que tiene que ver con la elaboración de mapas. Tenemos a la geomorfología, que no es más que la ciencia que estudia las diferentes formas del relieve terrestre. La climatología, que no es más que aquella ciencia que estudia, ¿no es cierto?, el cómo se evidencian los fenómenos meteorológicos, cómo se dan. O la hidrología, que se refiere al contenido de agua. Sin embargo, nosotros podemos también entender lo siguiente. La hidrología, ¿no es cierto?, está compuesta, miren, iba a cambiar esa parte y me olvidé hace un momento, dije, acá hay un error, fluiología, y mejor lo voy a cambiar porque está mal, está feo. ¿Cómo vamos a poner esto ahí? Wow, me fui para otro lado, espérense un ratito, está mal esto. Y dije, lo voy a cambiar y me olvidé. Ahora sí, ya está. Ahora sí, estamos todavía proyectando, ahora sí está bien, pues a ver, voy a ver si estamos proyectando, sí, estamos proyectando, sí estamos, ¿no? Correcto, estamos bien, correcto. Entonces, entender justamente que la geografía general tiene varias ciencias, o que la geografía física, mejor dicho, tiene varias ciencias que van apoyando su desarrollo, como la geomorfología, por ejemplo, que estudia las formas del relieve terrestre que contábamos, ¿no es cierto?, sobre la superficie. O de pronto hablar de la climatología, o hablar de la hidrología, en donde se ha producido este cambio por un error ortográfico grave que había allí, ¿no? La oceanografía, por ejemplo, todos los océanos, o la limnología, que tiene que ver con los lagos, o la fluviología o la potamología, que tiene que ver con los ríos. De esta forma también tenemos ahí, ustedes dirán, pero ahí también está la geografía biológica. Sí, porque tiene que ver con la vida específicamente, ¿no? Y que ahí se subdivide en fitogeografía, que es el estudio de las plantas, y la zoogeografía, que es el estudio de los
animales, ¿no es cierto? La distribución de animales que hay sobre la superficie terrestre. Bueno, y la geografía humana, pues se dan esas relaciones. Oye, ¿cómo se da la relación del hombre con el medio geográfico? ¿Cómo se da esa relación de repente del Estado con el medio geográfico? ¿Cuáles son las reglas que tienen que ver con la geografía política? ¿Cuáles son las normas que están regulando, ¿no es cierto?, esta situación en particular? O la geografía económica, que tiene que ver cómo se da la distribución, pues, de los alimentos, la distribución de los recursos naturales, de las actividades económicas, ¿no es cierto?, justamente respetando o no el medio geográfico. La geografía social, las relaciones de los seres humanos, de los grupos humanos con el medio geográfico, cómo se comprometen o no se comprometen de repente, la geografía etnológica, y que esto tiene que ver con los pueblos, ¿no es cierto?, cómo los pueblos también conciben la protección justamente al medio geográfico, el respeto que le tienen, ¿no? Muchos pueblos tienen un reconocimiento absolutamente amplio al espacio geográfico, tal es así que ni siquiera, ¿no es cierto?, lo alteran, sino por el contrario lo están cuidando cautelosamente, ¿no? Es el tema de las comunidades, por ejemplo, de las áreas o las reservas comunales que tenemos también en nuestro país y en todo el mundo. Las reservas comunales, si bien es cierto, están concentradas, están configuradas por un grupo de personas, pues lo que ese grupo de personas hace fundamentalmente es cautelar, cuidar, ¿no es cierto?, el equilibrio que debe haber en el ecosistema. No extraer recursos, ¿no es cierto?, mayores a los que se han producido justamente, ¿no?, sino ser prudentes en la extracción de estos recursos. También, por otro lado, dentro de la geografía o dentro de la visión, tenemos pues la geografía, ¿no es cierto?, específica, la geografía regional, la que nosotros llamamos también geografía regional, que no es más aquella ciencia que tiene una propuesta, ¿no es cierto? Y la propuesta es: estudiamos los fenómenos y los hechos geográficos de un determinado espacio, de un espacio muy pequeño, ¿no es cierto?, que pueda determinar justamente esas condiciones. Por ejemplo, tenemos una geografía regional de Tacna, una geografía regional del distrito de Tacna, de la provincia de Tacna, de la región de Tacna, una geografía regional de pronto de la macroregión del Perú, una geografía regional de todo el Perú, una geografía regional con respecto a América del Sur, una geografía regional con respecto a América, una geografía regional con respecto a Europa, con respecto a Asia, con respecto a Japón, con respecto a China, con respecto a India, con respecto a las ciudades que tenemos dentro de la misma China, Japón, etc. Es decir, la geografía regional, la cual recibe también la denominación de corología, no es más que aquel conjunto de conocimientos que, utilizando, ¿no es cierto?, a la geografía física y a la geografía social, puede entender cuáles son las características de un espacio determinado. A eso se refiere. Y por otro lado, nosotros lo acabamos de decir, la geografía tiene varias ciencias que la apoyan, sí, pues varias ciencias que la van apoyando, y en ese sentido, pues en esas muchas ciencias tenemos a la astronomía, que como ustedes están viendo en la pantalla, la astronomía tiene que ver con el estudio justamente de los astros. O tenemos de repente a la cosmografía, que tiene que ver con el estudio, ¿no es cierto?, la cosmografía del cosmos, ¿no?, o la descripción justamente del universo. Asimismo tenemos a la topografía, y alguien dirá: profesor, la topografía es la ciencia que realiza las mediciones, ¿no es cierto?, menores a 25 kilómetros. Menores a 25 kilómetros es la topografía, o la cartografía, la elaboración de mapas, cartas geográficas, etcétera, que nos permiten tener bastante bien, ¿no es cierto?, prefijada la idea de la ubicación, de dónde está ocurriendo un fenómeno o un hecho geográfico. Entonces ya tenemos allí también a la cartografía. Tenemos también a la geología, ¿no es cierto? Y ahí está la geología. ¿Qué estudia la geología? Estudia la formación y naturaleza de la Tierra, tenemos la geogenia, el origen de la Tierra, tenemos a la petrología, las rocas, la arqueología, los nevados, las heladas, concretamente estos cuerpos helados. Tenemos a la acrología, ¿no es cierto? La acrología es aquella que estudia, como dice allí, las partes altas de la atmósfera terrestre. Bueno, ahí está. O la geología, que estudia los vientos, ¿no es cierto?, el comportamiento de los vientos. A esto se suma la geomorfología, la geomorfogénesis, la petrología, por ejemplo, el estudio de las rocas, que lo acabamos de decir, o la edafología,
o la edafología, por ejemplo, que tiene que ver con el estudio de los suelos, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos con varias otras ciencias, como la demografía, que de repente no le hemos tocado la demografía, el estudio el comportamiento justamente de las poblaciones, ¿no es cierto? Y está la demografía. Y por otro lado, para finiquitar esta parte y este tema, tenemos, bueno, entre otras ciencias más, tenemos lo que se conoce como las tendencias de la ciencia geográfica siglo XIX, siglo XX, y en esta particularidad solamente sobre el siglo XIX. Y como están viendo ustedes en la pantalla, y me estoy muriendo de frío, qué barbaridad, mucho rato sentada, y se me está helando todo, ¿no? Un ratito, vamos a ver, hacemos, uy, mis oídos creo que algo he captado. Vamos a hacer algo importante, y tenemos esta diapositiva, y decimos, a ver, dentro del siglo XIX hay dos tendencias geográficas, eso está claro, más claro que el agua no puede estar. Sin embargo, hay una que dice posibilismo geográfico y una que dice, disculpen, posibilismo geográfico y otra que dice determinismo geográfico, ¿no? Según ese orden, según como yo los veo. Y dentro del determinismo geográfico, ahí aparece la figura, ¿no es cierto?, de Federico Rapsel. Recuerden ustedes que Federico va a ser el que propone el principio de localización-extensión. Esta tendencia de determinismo geográfico define que el medio geográfico es quien determina el desarrollo del ser humano. Es el determinante del desarrollo del ser humano. Es decir, el medio geográfico condiciona el desarrollo del ser humano. Esta tendencia determinista podría ser válida de repente para los primeros momentos de la historia, ¿no? Cuando el hombre estaba pues totalmente dependiente de la naturaleza. Ahora me parece que estamos más ajustados a un posibilismo que va a ser la propuesta de Pablo Vidal de la Che, en donde hemos ubicado que a referencia de la primera, pues es el ser humano quien le busca, ¿no es cierto? Quien le busca justamente, a ver, ¿qué le digo? ¿No es cierto? Quien propone las condiciones para seguir avanzando, quien determina justamente que la naturaleza puede estar al servicio del ser humano. Y ahí tenemos las construcciones, ahí tenemos de repente, ¿no?, estos espacios que nos sirven para darnos, ¿no es cierto?, un desarrollo de los seres humanos. Por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar es absolutamente contrario a la naturaleza que podríamos tener actividades agrícolas. No se puede a 4.000 metros, de forma natural. Pero si tomamos en cuenta que allí vamos de pronto apostando por los invernaderos, ahí sí podemos desarrollar la actividad agrícola, no a gran escala, pero al menos tenemos los productos que no se podían cultivar a esos niveles, a 4.000 metros, tomando en cuenta nuestro territorio peruano. A ello se refiere la posibilidad. Por otro lado, debo de comentar que también existe una geografía, una tendencia de geografía sistémica, abordando prácticamente ambas, pero lo vamos a dejar allí nada más porque es el tema de lo que nos están pidiendo. Y vamos al segundo tema, el universo, ¿no? No son muchas las diapositivas acá, vamos a hablar mucho para abordar el tema del universo. Un ratito voy a tomar un poco de agua. No tengo ni el agua. Me está secando bastante el agua, un ratito. Los dejamos, analicen esta, por favor. Usted, mi agüita. Me he quedado sin voz. Y me olvidé de traer mi agüita. Un ratito, chicos.
traje mi agüita porque ya está, que me muero de frío, no sé qué pasa. Muy bien, y entonces tenemos lo del universo. Ya lo hemos visto. ¿Qué es el universo? Es todo. Newton, no, ¿qué he dicho? No sé. ¿Qué es el universo? Es todo lo que hay, ¿no es cierto? Todo el conjunto de cosas físicas relevantes. Eso es el universo. Y está desintegrado, pues, por lo que nosotros observamos, ¿no es cierto? Toda la materia. Déjale por los que habrán dicho. No sé qué habrán dicho. Que agrando esto, me voy. O sea, me voy de... Ay, bueno, no, que casi salgo de la presentación, mejor ahí no me quedo. No puedo ver qué es lo que han comentado. Entonces, ¿qué es el universo? Es la materia, viene a ser la radiación, todo el espacio-tiempo. Eso es el universo. Y dentro de ese sentido, vamos a observar, pues, justamente que debe tener algunas características. ¿Y cuáles son esas características? Primero, que es igual en todas las direcciones, aunque esta es una característica que no está consolidada por todos, ¿ah? Por si acaso. Es finito, es indeterminado, está en proceso de expansión. Esta situación de proceso de expansión, que sea curvo, está, ¿no es cierto?, sostenido justamente por la teoría de la relatividad, la teoría de Albert Einstein, que nos propone, ¿no es cierto?, que el universo es finito por un comportamiento de la física, porque en el interior nada se acaba, solamente se transforma, ¿ya? Porque la materia y la energía no se pueden acabar, solamente se pueden transformar concretamente. Y esto se acredita justamente con las teorías sobre el universo. Esto de curvo también, ¿no? Y por lo tanto también es indeterminado. Bueno, es que el universo lo es todo, no podría haber más que ello, y definitivamente no puede tener límites porque no hay quien limite con él, ¿no es cierto? Porque lo es todo, según nuestra concepción también. Es organizado por la gravedad. Lo habíamos puntualizado justamente que gracias a Isaac Newton, allá en la Edad Moderna, casi al finalizar la Edad Moderna, establece justamente esta organización que hay en todo, ¿no es cierto?, el espacio, en todo el universo concretamente. Y está en proceso de expansión, y acá nos detenemos para precisar y subrayar lo siguiente. En proceso de expansión, ¿por qué? ¿Por qué razón en proceso de expansión? Porque todavía hay creación, porque todavía hay creación de materia, porque todavía tenemos... Uy, ¿qué pasó acá? Igual no grande. Bueno, no quiero agrandar. Bueno, están justamente, ¿no es cierto? Vamos a ir observando que esta situación de proceso de expansión se refiere a que el universo todavía está joven y todavía hay mucho hidrógeno y es el componente fundamental de todo lo que se crea en el universo es debido a la presencia de hidrógeno, ¿ya? Y cuando de pronto, ¿no es cierto?, vamos teniendo un tema de que hay mayor cantidad de helio para todo lo que hay en el universo, significa que ese astro o que ese sistema o que el universo en general está envejeciendo. Bueno, al respecto, sigamos avanzando y nos vamos con lo siguiente. Entonces nos preguntan sobre la estructura del universo. ¿Cuál es la estructura del universo? El universo es tan amplio que en realidad los componentes más, ¿no es cierto?, los componentes de repente más amplios son las famosas galaxias. Tenemos una gran cantidad de galaxias, ¿no? Las galaxias están pues por todos lados y cada vez se siguen creando más galaxias, ¿ya? Se siguen creando galaxias porque estamos justamente en esta situación de que el universo está en proceso de expansión. Debemos recordar, algo que me había olvidado, que es justamente uno de los personajes más destacables en el siglo XX, porque es allí donde se hacen se avanzan muchas teorías, hipótesis sobre el origen, sobre el fin del universo también, ¿no? Y aparece justamente la figura del legislador del cielo, Edwin Powell Hubble, el norteamericano, quien aborda el tema de que en el universo está en proceso de expansión, y es que se advierte que las galaxias, ¿no es cierto?, que están al doble de distancia, se alejan al doble de velocidad. Por lo tanto, velocidad y distancia son proporcionales. Entonces, con referencia a ello, ¿no?, siempre debemos recordar lo siguiente. Uy, nos hemos salteado, creo, Sí, pues nos hemos salteado una... ¿Y dónde están las demás teorías? Wow, ¿se borraron las demás teorías? No creo. Ah, ahí está. Parecía que nos habíamos salteado, ¿no? Pero, ¿y por qué hemos avanzado solamente allí y la estructura? Ah, mira, nos hemos salteado varias diapositivas. Ya decía yo, ¿dónde están las teorías? Antes de hablar
de la estructura, ¿no es cierto?, las galaxias, las estrellas y las nebulosas, debemos agregar lo siguiente, que si bien es cierto, ¿no?, la ley de Hubble determina velocidad y distancia están en proporción directa, son proporcionales, habría que decir también, no habría que advertir, acá nos habíamos apagado esa cámara, recién me he dado cuenta, habría que advertir que hay varias teorías sobre el origen del universo, varias, no son las únicas tres que están aquí, de repente son las más recurrentes, ¿no? Hay varias que han hablado del colapso, la teoría de las cuerdas que ahora se está presentando, ¿no? La teoría del Big Rip, justamente que también aparece, bueno, varias que se están presentando sobre el origen de cómo se habría originado la vida, ¿no es cierto?, en todo esto que es el universo, en la Tierra y en el universo en general, la especie humana también se está discutiendo mucho ese aspecto, ¿no? Y dentro de estas teorías acertadas, de repente está la que se presenta en el año de 1922, ¿no? Le decía que justamente fue en esta década del 20, del 30, en donde, entre el 20 y el 30, donde va a aparecer una serie de hipótesis, teorías que se van a validar y explicar sobre el origen de todo lo que hay. La teoría del universo cíclico, la teoría del universo pulsante, el eterno retorno, determina justamente que la propuesta de Friedman, Alexander Friedman, este ruso, ¿no?, nos dice que el universo tiene que ser entendido como un globo, y en un globo que hay dos momentos específicamente, uno en el cual está en su máxima implosión, comprimido totalmente, que es lo que se conoce como un universo que está en la fase de Big Crunch, y la otra fase en la cual el universo, ¿no es cierto?, empieza a expandirse, producto de la presencia de hidrógeno y helio, empieza a expandirse para llegar a su máximo punto, pero no explosiona, sino llega a su máximo punto para nuevamente implosionar, llegar a su máxima implosión nuevamente, ¿no es cierto?, a su máximo, nuevamente a quedar reducido a la nada, o a lo mínimo, a la mínima expresión. Entonces, hasta ahí ustedes dirán, pero ahí no me dice por qué el universo es cíclico, pulsante. Bueno, ¿no es cierto?, es por ello, por lo siguiente, porque justamente empieza, miren, ¿no es cierto?, a abrirse hasta lo máximo, llamado a ese momento Big Bang, y luego nuevamente reducirse para generar otra vez el Big Crunch, la segunda fase, o la primera fase que hemos mencionado. Este proceso según la propuesta, justamente de Friedman, del año de 1922, dice, esto ocurre cada 20.000 millones de años. Cada 20.000 millones de años, el universo, ¿no es cierto?, empieza, se expande, luego se concentra otra vez y se consolida para empezar un nuevo momento, ¿no?, cada 20.000 millones de años, por lo cual podemos estimar que es eterno retorno. Siempre va a originarse, llegar a su fin, originarse, llegar a su fin. A eso se refiere esta propuesta. Sin embargo, una cuestión importante es que esa teoría se valida con la apuesta, ¿no es cierto?, de Albert Einstein. Albert Einstein en el año de 1917, con su teoría de la relatividad, ¿no?, justamente va a ser el antecedente de esta teoría del universo pulsante. Una de las teorías que no está tan vigente en la actualidad porque se desacredita en el año 1966, y entonces, ¿por qué lo coloca, pues, profesora? Es la teoría del universo estacionario, me dirán ustedes. Y es que lo colocamos, no porque solamente esta teoría, si bien es cierto, ha sido desacreditada, y fue desarrollada ampliamente por Thomas Gold, ¿no es cierto?, por un conjunto de británicos. Se dice que el universo no tiene ni principio ni fin. Pero acá lo importante es no ello, ¿no es cierto?, sino lo importante es que, decían, no tiene principio ni fin, pero lo que sí hay al interior del universo es que hay creación permanente por la existencia de hidrógeno. Este punto es lo que se destaca y por eso está vigente esta parte de la teoría. La teoría que más ha conmovido a todos y tiene la mayor cantidad de adeptos, en definitiva, es la teoría de la gran explosión, la teoría del gran estallido, la teoría del Big Bang. Esta teoría, ¿no es cierto?, que también tiene su nacimiento hacia el año de 1920, década del 20, del 27 exactamente, Lemaitre, ¿no es cierto?, nos propone la teoría justamente de la gran explosión, que luego se la va a conocer como la teoría del Big Bang, en el complemento que va a hacer en el año de 1948 George Gamow. ¿Pero qué nos dice esta teoría? ¿Por qué esta teoría tiene tantos fanáticos, vamos a decir, ¿no?, tanta atracción para los físicos? Porque esta teoría te explica de mejor manera cómo podía haber sido el origen, la evolución del universo, pero aplicando las leyes de la física. Y esas leyes de la física te dicen que en realidad todo estuvo comprimido en un primer momento, el primum mobile, ¿no es cierto? Todo estuvo allí, todo, un motor ahí, todo, pero que era un conjunto de energía que estaba
¿no es cierto?, formada, y que se le conoció como el LEN, el huevo cósmico, que estaba formada por un conjunto de protones, fotones, neutrones, electrones, o sea, todo un conjunto de energía que estaba allí. Pero como toda ley de la física, cuando tenemos un conjunto de energía presionada, en un momento determinado, ¡plum!, va a explotar. Y eso es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Explosionó en un tiempo determinado. Se estima que esa explosión se haya registrado hace más o menos 15.000 millones de años, algunos otros dicen 18.000 millones de años, aquellos que han ingresado con la nueva información, pero tomando estos parámetros. Es así que luego de la explosión, la materia estaba totalmente desordenada, pero todavía había una temperatura de 1 billón de grados centígrados. Sin embargo, poquito a poquito fue bajando la temperatura hasta llegar a 900.000 grados centígrados, y solamente allí pudo aparecer las primeras moléculas de hidrógeno, las cuales determinaron la formación de las primeras protogalaxias. Inmediatamente apareció el helio, y bueno, pues continúa todo lo que tenemos ahora. Frente a ello hay teorías del gran desgarramiento, como la teoría de Bit-Read, ¿no es cierto?, que aparece con Candle, por ejemplo, que determina cómo va a ser el origen o cómo va a ser el final del universo. Bueno, pero esto es lo que tenemos ahora. Por ahí les decía que lo último que íbamos a mencionar era sobre la estructura, específicamente, y cuando hablamos de estructura hablamos tanto de galaxias, que son los grandes macrosistemas. Estas galaxias son estudiadas por el legislador del cielo, sí, pues por Edwin Powell Hubble, a propósito de lo que estábamos mencionando. Las galaxias no fueron conocidas hasta mediados del siglo pasado, concretamente. Bueno, no se tenía una noción exacta de lo que era una galaxia. Ahora sabemos que no es un astro, sino es un complejo macrosistemas en donde encontramos cientos, millares de estrellas, polvo cósmico, astros, etcétera, etcétera, ¿no? Y a todo ello tenemos que decir que toda galaxia tiene 3 movimientos, ¿no? Es importante. Un movimiento de rotación, que es lo que tienen todos los astros cuando giran sobre su propio eje. Un movimiento de traslación cuando, girando sobre su propio eje, ¿no es cierto?, van en torno justamente, en este caso, al universo. Y un proceso de expansión, que es lo que reconoció la ley de Hubble, cuando dice que las galaxias se están alejando al doble de velocidad. Entonces, las galaxias, en este momento, en un universo en expansión, pues tienen también ese movimiento de expansión o recesión de las galaxias, que no es más que aquella, ¿no es cierto?, que se comprueba con el efecto Doppler y que representa el alejamiento entre las galaxias, el movimiento de expansión, como lo estamos observando. Sin embargo, yo les decía que las galaxias habían sido de pronto clasificadas por el legislador del cielo, por Hubble, tomando en cuenta la siguiente propuesta, ¿no es cierto?, tomando en cuenta este cuadrito que de repente tiene mucha letra, tiene mucha letra, pero allí podemos observar algunas peculiaridades, ¿no es cierto?, sobre las galaxias. En concreto, debo decir que las galaxias son de 3 tipos, unas galaxias que algunos la conocen como las globulares, las elípticas. ¿Y por qué? Porque aparecen en el cosmos como si fueran unos globos borrosos, unos círculos borrosos, porque no tienen brazos brillantes en donde están las estrellas jóvenes, ¿se entiende? Sino que solamente están estructuradas por estrellas ya rojas o que están en estado de desaparición, están en estado de colapso. Frente a ellas tenemos la galaxia Leo 1, Leo 2, Escultor, ¿no es cierto?, Virgo, por ejemplo. Son viejas, a estas galaxias también se las conoce como viejas, porque abundan las estrellas de color rojo y ya casi están apagadas y solamente constituyen un 17% del total. Estamos prácticamente ni a 100 años, claro, casi a 100 años de la propuesta de Hubble, ¿no? Todavía falta para su centenario, ¿no? Bastante joven esta propuesta. Por otro lado, las galaxias elípticas, que son la mayor cantidad que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro escenario, 80%, pues debo de indicar que así como existen espirales normales en donde ya no está nuestra Vía Láctea, según, ¿no es cierto?, las últimas indicaciones, y tenemos que esta la encontramos en la galería de elípticas, o justamente espirales, mejor dicho, barradas, ¿no es cierto? Son algunos últimos planteamientos, 2020, 2021, que aparecen, porque la geografía es una ciencia falible, así como todas las ciencias sociales, ¿no? Ciencia falible. Que no es que se equivoque, sino que va adoptando nuevos conocimientos, así como en un momento teníamos 9 planetas y luego tenemos 8 planetas, y no es que algo lo habíamos borrado y haya desaparecido, no, sencillamente tiene ahora otra concepción, uno de los planetas que antes considerábamos que era planeta. Entonces igual pasa con las galaxias, ¿no es cierto?, espirales también. Las espirales
son las galaxias que más se abundan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen unos inmensos brazos la parte central aparecen unos brazos, sea este núcleo de carácter de pronto ovalado, sea este de carácter rectangular, aparecen unos brazos muy brillantes en donde se contienen a las estrellas jóvenes. Por eso este tipo de galaxias son jóvenes, 80% del total de estas galaxias. Por otro lado, tenemos aquellas que simplemente todavía no se parece, ni el núcleo está definido claramente, ¿no? Y ni el material también está muy desordenado, y que corresponden a esas galaxias que están en proceso de creación. 3% solamente de esas galaxias están en este estadio, y podemos observar que muy cerca a nuestra galaxia, a nuestra Vía Láctea, tenemos la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. Bueno, está muy cerca a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, y son parte, como vamos a decir, del famoso grupo local de galaxias. Y este grupo local de galaxias, ¿no es cierto?, es aquella en donde está nuestra galaxia, la Vía Láctea, en compañía de otras que aparecen, si nos observamos justamente hacia el firmamento, observamos que las galaxias están como juntas, como haciendo cúmulos galácticos. El cúmulo galáctico al cual pertenece nuestra galaxia, esa que se conoció como Vía Láctea, Camino de Santiago en algún momento, no es más, ¿no es cierto?, no es más que un total o un grupo constituido por 19, 21 galaxias. Estas 19, 21 galaxias que tenemos, ¿no es cierto?, en la constitución justamente este grupo local, allí encontramos a Andrómeda, que es la galaxia, de pronto vamos a decir la más brillante, pero sobre todo la más grande que tenemos de ese grupo local, señores, ¿no?, de ese grupo local. Por otro lado, tenemos que la galaxia más cercana, la vecina, nuestra vecina de la Vía Láctea, es la gran nube de Magallanes. Un poquito después está la pequeña nube de Magallanes, ¿ya? Entonces, esto con respecto a la Vía Láctea. La Vía Láctea, algunos asumen que tiene 4 o 5 y algunos dicen que tiene más brazos. Sí, eso todavía está en estudio. Lo cierto es que tenemos los brazos en donde encontramos estrellas, ¿no es cierto?, jóvenes, estrellas medianamente jóvenes, estrellas amarillas o estrellas amarillentas, anaranjadas, ¿no?, estrellas azules, como por ejemplo es el caso de algunas que todavía están brillando con tono blanquecino azulado, por ejemplo, que determina que son estrellas muy jóvenes. En el universo también tenemos, o dentro de la estructura, dentro de las galaxias, tenemos tanto estrellas, planetas, nebulosas. Las nebulosas, hablemos de las nebulosas. ¿Qué son las nebulosas? Las nebulosas vienen a ser una especie, ¿no es cierto?, de formación tipo nubosa, en la cual vamos a observar lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a observar que estas están formadas por polvo de gases más hidrógeno. Bueno, esa es la clave de éxito de todo. Sin embargo, las nebulosas por mucho tiempo fueron conocidas como galaxias, ¿no? Parecen como unas nubes concretamente. Y de esta forma tenemos una clasificación, tomando en cuenta lo siguiente. Dependiendo de la edad de las estrellas a las cuales se asocian estas nebulosas, podrían ser planetarias o podrían ser objetos Herbig-Haro. Vamos a dejar de lado esto que está en amarillo para concentrarnos en este acá, que es lo prioritario. Dependiendo justamente de la luz que emiten las nebulosas, podemos hablar de nebulosa de reflexión, nebulosa de emisión y nebulosa de absorción oscuras. Estas nebulosas tienen que ver con el hecho de que se vayan originando estrellas o que se vayan, ¿no es cierto?, muriendo las estrellas. Si algunas estrellas se están originando, ¿no es cierto?, pueden ser parte de las nebulosas de emisión. Son las que originan, disculpen, he pasado sin darme cuenta. Y dentro de esas nebulosas tenemos pues la nebulosa Orión, la nebulosa Rosetta, Laguna, Omega, como están viendo en el segundo fragmento. Ahora tenemos nebulosas de reflexión, son aquellas que reflejan y dispersan la luz que llega de las estrellas, porque el único astro generador de energía es la estrella, no la nebulosa, no las galaxias que ni siquiera son astros, sino que son macrosistemas. ¿Ya? Muy bien. No los planetas tampoco, no los satélites, ninguno. No, todos los demás solamente reflejan. Y es el caso de las nebulosas que reflejan la luz, ¿no es cierto?, de las estrellas. Bueno, así de esta forma también tenemos las nebulosas de absorción, que son nebulosas oscuras y que representan ser restos de estrellas. Resto de estrellas colapsadas, ¿ya? Y ahí tenemos pues la famosa nebulosa cabeza de caballo, saco de carbón, de repente, ¿no? Sombrero, tarántula, encaje, etcétera, etcétera.
para luego decir que efectivamente vamos abrazando y avanzando justamente a esta estructura, componente dentro del universo que son las estrellas. Las estrellas presentan dos movimientos, un movimiento de rotación, un movimiento de traslación. Las estrellas, ¿no? En realidad, justamente, ¿no es cierto?, son las únicas generadoras de energía porque en el núcleo se determina, se forma, se producen las reacciones de termofusión. Las reacciones de termofusión son aquellas por las cuales vamos a observar que por 4 núcleos de hidrógeno se forma un helio, concretamente. Entonces, dentro de esta estructura del universo, las estrellas se pueden clasificar por su brillo, y por su brillo debemos decir que estas pueden clasificarse hasta en 21 magnitudes. Ahí está la estrella más brillante, que es Sirio, concretamente, ¿no? Y depende de su luminosidad fundamentalmente. De pronto por su color, algunas son azules y otras son rojas, pero nos vamos a concentrar en su tamaño. Algunas son enanas, medianas, gigantes, supergigantes. Es el caso de las enanas, en donde vamos a ver que son pequeñas, que tienen, ¿no es cierto?, como son pequeñas, tienen poca luz concretamente, ¿no? Ahí está Manenta, Aulis, etc. O medianas, como es el caso del Sol, aunque algunos dicen que es una estrella pequeña, pero lo catalogamos como una estrella mediana. O gigantes, que son bastante grandes, que son muy grandes, mayores que el Sol, pero menos luminosas, ¿no es cierto?, que las que siguen a continuación, que son las supergigantes, que son inmensas, grandes, muy luminosas, si todavía está en un estadio, ¿no es cierto?, de edad promedio, lógicamente, ¿no? Tiene mucho que ver. Pero las estrellas también se presentan en el universo como haciendo, ¿no es cierto?, grupos estelares. Estas formas de que se presentan en el cielo, percibidas desde nuestra superficie, son las que se conocen como las constelaciones. Y nosotros podemos encontrar 3 tipos de constelaciones. Constelaciones, sabemos que las constelaciones fueron estudiadas desde los tiempos de los, de los neopersas, del tiempo de los caldeos asirios, concretamente. Los griegos utilizaron o ubicaron mucho el tema de las constelaciones. Recuerden que Hiparco hizo todo un catálogo, ¿no es cierto?, de las estrellas, y bueno, algo de constelaciones. Ahí se determinaron 48 constelaciones, ahora sabemos que tenemos 88 constelaciones en total. Y siempre añadir que cuando hablamos de constelaciones estamos hablando de esas figuras que se observan, visto desde la superficie, en el cielo, ¿no es cierto? Así tenemos constelaciones boreales, australes, zodiacales. Las primeras, las boreales, son un total de 32 constelaciones y obedecen acá a la presencia de la Osa Mayor, Osa Menor, ¿no es cierto?, a la presencia de Águila, Pegaso, Andrómeda, Lira, Cefeo, etcétera, ¿no? Ahí están esas constelaciones. Llamándonos la atención que dentro de las constelaciones boreales es la Osa Mayor, ¿no es cierto?, la más famosa de todas estas constelaciones. Profesora, ¿por qué? Porque está conformada por 7 estrellas. Pero alguien dirá, profesora, yo he escuchado hablar de que uno de los fenómenos que llama la atención en las constelaciones boreales es el hecho de dónde esté la estrella polar. ¿A qué constelación pertenece la estrella polar? Y la estrella polar pertenece a la constelación de la Osa Menor. Así, de esta forma, también tenemos constelaciones australes. Nosotros podemos ver desde el hemisferio sur hasta 54 constelaciones. Estas constelaciones, ¿no es cierto?, están definidas porque aquí en esta constelación austral tenemos a la constelación más grande de todas, que es Hidra, ya que es Hidra, ¿no es cierto? Y acá también tenemos a Can Menor, Can Mayor, justamente, la Ballena, Cruz del Sur, así como tenemos la más grande, tenemos la más pequeña, en este caso la primera Hidra y la segunda, la más pequeña, Cruz del Sur. Bueno, hasta ahí nosotros podemos mencionar algunas cosas para definir esto, que está como una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que hemos trabajado el día de hoy. El universo está conformado por 1.000 millones de galaxias aproximadamente, todo es un aproximado, y el hecho es que todo siempre está evolucionando. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la... Oh my God. Creo que apretó Suele pasar cuando abro más amplio, ¿no es cierto?, justamente el Meet, o ya salgo y suele irse, pero luego regreso al toque, ¿no? En esta oportunidad el toque se regresa.
No hay mucho inconveniente, chicos. Y vamos con la práctica. Vamos con la práctica, salvo que tengan algún pendiente, alguna situación. No sé, todavía estamos sobre la una. Todavía estamos con tiempo exacto, me parece exacto, para trabajar el tema de la práctica. Un ratito vamos a abrir la práctica, ya que cerré todo lo que estaba allí. Bueno, yo más bien por el error. Ay, ¿y dónde está el aula virtual? Creo que dejé el aula virtual. Acá está el aula virtual, estaba con el Meet exactamente. A ver, la sesión expiró, dice prácticas, ya está. Y vamos presentando la práctica que tenemos todos. Concretamente tenemos esta práctica en líneas generales. Un ratito vamos a ver, no se activa. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? Ya pensé que se había cansado. Ya está. Ahora presentamos aquí nada más. Ya está. Ahora sí. Acá estamos. Y vamos con la primera pregunta. La primera parte tiene que ver con ejercicios, ¿no es cierto? Geografía Google, ahí estamos. Geografía Google, ya está. La primera parte tiene que ver con los ejercicios resueltos. Bueno, ahí están las respuestas, ¿no? Allí la propuesta de algunos, la propuesta, ¿no? Los ejercicios resueltos que están mirándose, ¿no es cierto? Allí en su pantalla. Y la segunda parte, que es la que nos interesa, aunque también todo nos interesa, porque algunos son algunos ajustes que se han dado también y que complementan la información que estamos recibiendo. La parte segunda son los ejercicios propuestos, es lo que vamos a trabajar en este momento, chicos, ¿ya? Muy bien, vamos trabajando en este momento estos ejercicios propuestos y ahí lo ampliamos un poquito para que todos puedan capitalizar la idea de lo que se está hablando. Muy bien, ¿qué dicen nuestros ejercicios propuestos? A ver, veamos, ejercicios propuestos, ¿no? Primero dice, considerados padres de la geografía moderna, padres de la geografía moderna por ese nuevo postulado, ¿no es cierto? La geografía alcanza el nivel de ciencia explicativa, recuerden con Humboldt, y ahí tenemos pues a los alemanes, tenemos Karl Ritter y Humboldt, ¿no? Y en este caso sería la alternativa la C, ¿no? La correcta. Muy bien. Padre de la geografía y geógrafo. A ver, ¿qué es lo que me están escribiendo? No lo he visto. Sí, allá, esa es ya. Padre, ¿no es cierto?, de la geografía y geógrafo astrónomo de Alejandría, y logró medir por primera vez la circunferencia terrestre casi exactamente. Eratóstenes de Cirene. Recuerden ustedes que ese es el alcance que tiene el famoso Eratóstenes. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Estamos en la tercera. Filósofo griego, ¿no es cierto?, que considera que el universo está formado justamente por 5 elementos, lo que corresponde a agua, tierra, aire, fuego, siempre se había hablado de ello, pero el éter que tiene este punto, ¿no es cierto?, de ser eterno, de ser algo sublime, y este es Aristóteles. Muy bien, Aristóteles. Cuarta pregunta, descubrió, ¿no es cierto?, las 3 leyes fundamentales del movimiento de los planetas y que corresponde al movimiento de traslación de los planetas. Es Johannes Kepler, ¿no? Johannes Kepler va a proponer esto justamente en el siglo XVII. Vamos a seguir avanzando. Es considerado el padre de la geografía física, ya lo sabemos, Alexander von Humboldt. Es Alexander von Humboldt el que le da el nivel de ciencia explicativa a la geografía, recuerden. Alexander von Humboldt le da el alcance del nivel explicativo a la geografía. Geógrafo considerado como padre de la geografía humana. Este geógrafo considerado como padre de la geografía humana, ¿no es cierto?, es Carl von Ritter. Bueno, vamos a tener allí justamente, formuló la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal va a ser definido por Isaac Newton, ¿no? También allí como otro de los alcances de este avance de la ciencia geográfica. Bueno, acá tenemos por este principio, a ver un ratito, vamos a ver acá, ¿cómo hacemos acá? A ver. Vamos a ver acá, ya está. Por este principio geográfico se establecen diferencias y semejanzas, y cuando nos hablan de diferencias y semejanzas, ya rápido, tenemos principio de comparación, analogía, generalización. Perfecto. Muy bien, y entonces estamos hablando de ¿qué? La 8, la letra D.
Es el principio geográfico que se relaciona con las coordenadas geográficas, con la latitud, la longitud, la altura. Hemos dicho que es el fundamental, sin él no se habla de los demás, no se podría hablar de los demás. Y este es el principio de localización, extensión. Principio geográfico que considera que los fenómenos están en constante transformación. Si está en constante transformación, estamos hablando del principio de actividad, el principio de dinamismo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos solamente la respuesta, podría ser una. En este caso, ya les acabo de decir la letra A, 10, letra A. 11. Juan encuentra, ¿no es cierto?, algunas semejanzas y diferencias entre el nevado de Pariacaca, ¿no es cierto?, el nevado de Chachani, que es de los Andes peruanos, en los Andes peruanos, como dice allí. ¿Qué principio geográfico está utilizando, ¿no es cierto?, en este caso, Juan? ¿Qué principio geográfico está utilizando Juan? El principio de comparación, generalización. Muy bien, buena, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con la siguiente, tendencia geográfica. Hemos hablado de dos tendencias en particular. Bueno, hemos mencionado 3 y hemos focalizado 2, ¿no es cierto? Tendencia geográfica por la cual se afirma que el medio condiciona y limita el desarrollo humano. Y ya sabemos esta que propone Federico Repsel, que es la tendencia del determinismo geográfico. Bueno, ya tenemos la letra B como respuesta en este sentido, ¿no es cierto? Acá está la letra B. Bueno, teoría. Ay, ya pensé que me había bloqueado ahí. Ya está bien. Entonces tenemos teoría que considera que el universo está en proceso de expansión y posterior contracción. ¿Cuál es esa teoría que considera ello? Que es como un globo, recuerden ustedes, hace un momento lo dijimos, y es la teoría del universo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa teoría del universo? Del universo pulsante. Muy bien. Alguien estaba con el micro prendido también, pero ahí estamos también dando la respuesta. En este sentido es la letra C para la número 13. La 14. ¿Qué nos dice la 14? El autor de la teoría de la gran explosión, ¿no es cierto? De la gran explosión final. No Big Bang, Big Rip, ¿no es cierto? Que trata de explicar la destrucción del universo. Es Robert Campbell, ¿ya? Robert Campbell. 15, en todo caso, allí Robert Campbell está en la alternativa C, 14C. 15, vamos con la 15, ¿no? Y acá estamos muy bien avanzando con la práctica. El alejamiento entre las galaxias recibe el nombre de ¿qué? Se alejan las galaxias, hemos dicho que hay 3 movimientos que tienen las galaxias, y viene con otra pregunta más: rotación, traslación y recesión. Cuando hablamos de recesión, ahí se advierte el alejamiento de las galaxias, que es comprobado con el efecto Doppler. Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que el alejamiento de las galaxias recibe el nombre también de ¿qué? Alejamiento entre las galaxias también recibe, ¿qué nombre recibirá? El de expansión. Profesora, ¿por qué el efecto Doppler? No, pues porque el efecto Doppler es el que comprueba, ¿ya? Y los movimientos de la galaxia son 3: rotación, traslación y recesión o expansión entre las galaxias. Otro de los movimientos, otra de las preguntas, en todo caso 15, letra A, otra es la que dice, de pronto la pregunta número 16, ¿no? ¿Qué dice? Es la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Y ya dijimos, la galaxia más cercana a la Vía Láctea es la gran nube de Magallanes. 16, letra B. 17, si en el universo habría más helio, ¿no es cierto? Y eso es lo que habíamos preguntado, más helio que hidrógeno, significaría lo siguiente: si tenemos más hidrógeno que helio, significa que estamos en proceso de expansión, el universo es joven, hay creación. Si tenemos lo contrario, más helio que hidrógeno, significa que prácticamente se nos acaba el combustible para la creación. Ya no habrá nada que crearse, ¿no? Estaríamos justamente en un momento en donde se ha estirado a lo máximo, pero el universo estaría en un proceso de envejecimiento, porque ya no tendría más combustible para seguir creando, o ese combustible se habría disminuido, la cosa que no crearía nada. Depende de los porcentajes. Entonces, en la 17, la letra A. 18. Según su brillo, las estrellas pueden llegar hasta 21 magnitudes, ¿no? Lo habíamos advertido, hasta 21 magnitudes. La 19. De acuerdo al proceso, en todo caso, acá 21, letra D, 18, letra D. 19. De acuerdo al proceso que origina la luz que emiten, ¿no es cierto?, las nebulosas, cabeza de caballo y sombrero, estas son clasificadas como ¿qué tipo de nebulosas? ¿Ah? Y ya nosotros sabemos, son nebulosas de absorción o nebulosas oscuras. ¿Y cuál es la característica de una nebulosa de absorción oscura, chicos? ¿Cuál es la característica? Que son restos de
estrellas, son restos de estrellas, ¿ya? Son restos de estrellas, después que la estrella ha pasado por todo un proceso evolutivo, en algún momento explosiona también, producto de, ¿no es cierto?, la mucha presión que hay. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, se van formando de la supernova, se va desprendiendo justamente estas partes y que en realidad, ¿no es cierto?, se conocen como las nebulosas oscuras, que son los restos de estrellas. Nebulosas oscuras, 19C. 20. La estrella más brillante del universo es Sirio, ¿no es cierto? Ya lo vimos, Sirio, letra C. Son agrupaciones de estrellas que imaginariamente forman figuras determinadas en el espacio, imaginariamente, ¿no es cierto? Esas son las constelaciones como lo acabamos de mencionar. Bueno, hasta ahí ya tenemos avanzado, no sé si se han quedado ahí atrás, vamos con la 20, letra C, y la 21, la letra B. ¿Todos allí? Sí. Allá, correcto. Muy bien, vamos con lo siguiente. Aparte que hemos dicho pues que hay varias constelaciones, ¿no es cierto? Y eso, bueno, vamos a precisarlo acá con las preguntas que están hacia abajo, ¿eh? O las que siguen de pronto, ¿no? La galaxia más grande del grupo local nada más es Andrómeda, del grupo local, profesora. Y si no fuera del grupo local sería Marcarián, ¿no? Pero como es del grupo local solamente, en donde están 19, 21 galaxias, recuerden ustedes que eso es lo que hemos mencionado, 19, 21 galaxias, en este caso es Andrómeda, ¿ya? 22, letra B. 23, a ver, ahí tenemos las constelaciones. Hemos dicho que las constelaciones pueden ser, desde cómo se las vean, ¿no es cierto? Pueden ser constelaciones boreales, australes, zodiacales. Entonces aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Osa Menor, y hace un momento hablamos, Osa Menor, Águila, ¿no? La constelación Osa Menor, la constelación Águila, la constelación Boyero, la constelación Hércules, pertenecen a la constelación boreal, donde podemos encontrar hasta 32 constelaciones. Recuerden ustedes que el total de constelaciones catalogadas, ¿no es cierto?, son de 88 constelaciones. Profesora, si yo sumo esto, pues no me da. Claro, no te da porque algunas son vistas justamente desde diferentes ángulos, ¿no? Y es la misma constelación justamente, sino que visto desde el hemisferio sur o norte, pues tiene algunas variantes. 24. La Vía Láctea es conocida también con el nombre de Camino de Santiago, Camino de Santiago. Vamos con la siguiente, a ver, ya nos hemos ido más arriba, acá está. Son movimientos de las galaxias, ¿y cuáles son los movimientos de galaxias? Lo dijimos hace un momento, las galaxias tienen 3 movimientos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Rotación, traslación y expansión. Bueno, no interesa que esté en el mismo orden o no, la cosa es que diga esto que está en concreto, pero solo no hay expansión, no hay esa alternativa. Puede ser rotación, traslación y recesión. A ver, busquemos, y sí, pues sí está, la 25 es la letra B de bueno, ¿sí? Correcto, ahí la tenemos, esto 25B de bueno. 26 son las galaxias más jóvenes y carecen de forma definida, ¿no es cierto? Y este es un tipo de galaxia irregular. Irregular. ¿Qué me decías, hijo? ¿Qué me decías? No sé. 26. Sí, la letra B. Muy bien, perfecto. Perfecto, está muy bien en todo caso. 27. En el año de 1925, bueno, dice en 1925, fue el astrónomo que clasificó las galaxias según su forma. Y él es Edwin Powell Hubble, ¿no? Este astrónomo estadounidense, bueno, al menos, ¿no es cierto? Así lo estamos determinando para evidenciar justamente esta y consolidar justamente estas preguntas. Uy, a ver, me fui, no pasé nada. Y no pasa nada acá. Vamos a ver lo siguiente. La 28, ya acercándonos prácticamente al final, ya 8 minutos de terminar nuestra sesión el día de hoy. Parecen estrellas gigantes y fueron descubiertas por Smith. Sí, pues, esas que parecen estrellas gigantes de neutrones, podemos decir, son los famosos cuasares. Y acá me detengo porque nos está alcanzando el tiempo para precisar lo siguiente. Miren, en esta parte también, cuando dijimos la composición del universo, hablamos de las galaxias, y dentro de las galaxias están las nebulosas y las estrellas y los planetas y todo lo demás. Cuando hablamos de estrellas,
hay que nosotros mencionar lo siguiente. Toda estrella pasa por diferentes procesos evolutivos. Y en esos procesos evolutivos, la estrella, ¿no es cierto?, va cambiando de color, de composición química, de tamaño, etc. Oye, ¿cómo de tamaño? A ver, vamos a ver esto. Si es que toda estrella empieza naciendo a partir de una nebulosa, dijimos, una nebulosa, una especie de nube, concretamente, ¿no es cierto?, de polvo más gases, más hidrógeno, y empieza a condensarse y a formar justamente un cuerpo esférico. Y es allí cuando se forma la famosa estrella, ¿no es cierto?, que brilla de color azul, azul blanquecino, ¿no es cierto?, azul blanquecino. Luego de que pasa unos millones de años, producto de esa evolución, esa estrella que brilla de color blanco azulado, azul blanquecino, que tenía una serie de reacciones de termofusión al interior de la estrella, pues poco a poco, ¿no es cierto?, después de 5.000 millones de años aproximadamente, va inflándose un poquito y va generando procesos de contracción y expansión. ¿Y por qué? Porque si antes tenía mucho hidrógeno, luego tiene menos hidrógeno y esto se va generando. Hasta llegar a la fase posterior en donde ya la estrella está bastante grande. Pero está bastante grande porque el helio ha dominado todo el escenario. Y el helio es un gas volátil, es un gas que ensancha. Sin embargo, cuando llega este momento, ¿no?, la estrella explosiona, por mucha presión, explosiona, se produce la supernova. Luego que se produce la supernova, ahí aparecen pues nebulosas de absorción, de repente restos de estrellas. Pero luego se forma una estrella enana, ¿no es cierto?, una estrella de pronto con un núcleo de carbón, ¿no es cierto? Y allí vamos a observar el carbono y ahí vamos a observar que poco a poco se va dando ese fenómeno de nova, por el cual se va rompiendo las cadenas más externas de esta nueva estrella que se ha formado producto de toda esta consecuencia. Muy bien, y luego de ahí, cuando las estrellas no son muy grandes, ¿no es cierto?, se forman las estrellas de neutrones que pueden dar lugar a cuasares, pueden dar lugar a agujeros negros o a pulsares, que es lo que estamos hablando con Smith. Bueno, en la 29 tenemos lo siguiente, es la constelación descubierta por Ptolomeo, esa parte no lo dijimos que Claudio Ptolomeo había abordado muchas cosas, ¿no? Pero esto de que es considerado justamente, a ver, vamos a ver, es considerado o es la constelación descubierta por Ptolomeo y es considerada justamente la más grande de las 88 registradas, pues tenemos una respuesta que es la famosa Hidra. Hidra es la más grande que tenemos en todo nuestro universo. No en todo nuestro universo, sino en todo lo que nosotros observamos justamente y lo que podemos viabilizar. Y finalmente, la número 30, que dice, es la constelación zodiacal más grande. Y la constelación zodiacal, acá creo que hubo un error, mira, acá le he puesto Hidra, y yo también vi error, chicos. A ver, claro, está bien, acá es Virgo, un error ahí acá. Este de acá es Virgo, ¿ya? Virgo, constelación zodiacal más grande es Virgo. Voy a generar una, a ver, acá. Chispas, y así les envío a todos. Y ustedes tienen, claro, ahí está en su práctica, ahí está este error que se ha producido, ¿no es cierto? Cuando estoy observando acá, pensé dónde está la respuesta, estaba mucho más abajo, y bueno, ya está. Vamos a ir observando y bueno, pues tenemos esta constelación bastante grande, ¿no es cierto? Y es una constelación zodiacal y además viene a ser a ver, nos hemos ido de la práctica, ya ahí está. Y además viene a ser, ¿no es cierto?, la segunda más grande de todas las constelaciones también, ¿ya? Virgo, ahí está. Ha habido esa pequeña impresión. Muy bien, chicos, entonces continuamos justamente con todo ello para determinar lo siguiente, que hemos llegado al final de la práctica mencionando 3 puntos fundamentales. El día de hoy hemos hablado tanto del avance de la ciencia geográfica, hemos hablado de aquellos que han, impulsado los principios geográficos, y luego hemos hablado del universo, y allí hemos hablado de la estructura, ¿no es cierto?, del universo, priorizando que en el tema de constelaciones, la constelación zodiacal más grande es la constelación de Virgo. ¿Ya? Muy bien, ahí terminamos. Más bien, muchas gracias por su atención. Estamos prácticamente, la 29 es Hidra.
o yo me estoy confundiendo y me he ido al otro lado. Ah, ya, acá. La 29 es la constelación descubierta por Ptolomeo y es considerada la más grande de las 88. Esa sí es Hidra, ¿ya? Es Hidra, no Hidrus. Algunos me dijeron, profesor, Hidrus no es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, Hidra es la constelación más grande. Y es que recuerden ustedes que en las constelaciones australes tenemos tanto a la más grande como también a la más pequeña, ¿no? En este caso, la más grande viene a ser Hidra y la más pequeña viene a ser Cruz del Sur. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. ¿La qué? La 17, profesora. ¡Wow! Nos quedamos en la 17. ¿Qué es lo que tenemos en la 17? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta de la 17 era si el universo habría más helio que... Ah, ya, 17. Vamos a ver. La 17, ¿no es cierto? Acá está. El universo está en proceso de envejecimiento de la letra A. ¿Ya? La letra A con respecto a la 17. Ah, muy bien, ya lo habían puesto ahí en cola, ya lo habían considerado. Muy bien. La 7, profesora, dice la 7. ¿Y cuál será la 7? Acá está. Formuló la ley de la gravitación universal y ya lo dijimos, Isaac Newton. Perfecto, chicos, la 19, como dice allí la 19, de acuerdo al proceso que origina la luz que emiten las nebulosas, cabeza de caballo y sombrero, son nebulosas oscuras, oscuras o también denominadas de absorción. Y creo que con eso estamos consolidando el marco, ¿no es cierto?, de toda nuestra práctica. Parece que acá. ¿Solo cuándo va a subir la grabación? Ya muy bien, me había salido. Cuando me voy a grande, dejo de presentar y me salgo. Voy a cerrar esto acá. Pero Vamos a ver.